banda? ¿Cómo están? Espero que bien, al igual que yo. El día de hoy les traigo un video muy interesante acerca de lo que es el gótico. Sí, ya muchos sabemos lo que es el gótico, pero me decidí a hacer este video porque me he dado cuenta que muchas de las personas confunden algunas cositas. Por ejemplo, es el caso de los que no saben diferenciar lo que es el dark o el gótico, que realmente es una confusión que sucede más de este lado del mundo, a los que somos de habla hispana. En este video vamos a desglosar varios temas, lo que es la historia, de dónde proviene la palabra God, la vestimenta, lo que tiene que ver la religión, lo sacro, en fin, diversos temas. Espero les guste este video. Recuerden que pues, ustedes son los que le dan vida a este canal y pues estos videos los hago para apoyar un poco más lo que es la escena hispana, porque casi todos los videoblogs están en inglés y pues quisiera aportar un poco de mis conocimientos para ustedes. Yo sé que muchos ya saben todo esto o casi la gran mayoría de los datos, pero también están los chavos nuevos que vienen comenzando en esto del gótico y de la escena. Y para no hacerla tan larga, pues comencemos. Los orígenes del término goth. Los godos fueron una tribu del este de Alemania que tuvo un importante papel en la caída del Imperio Romano de Occidente. En algún tiempo, la palabra goth significaba ser un bárbaro. Durante el periodo del Renacimiento en Europa, la arquitectura medieval fue llamada arquitectura gótica y se la consideró bárbara y pasada de moda, a comparación de la arquitectura clásica. A finales del siglo XVIII, en el Reino Unido, la nostalgia por la arquitectura medieval llevó a la gente a fascinarse con las ruinas medievales. Esta atracción estaba combinada a menudo con un interés en los romances medievales, la religión romana católica y lo sobrenatural. ¿Cómo es la ideología gótica? Definir una ideología para la subcultura gótica es difícil por varios motivos. Y es porque no todos los góticos pensamos igual, pero tenemos varios gustos en común y formas de ser. Cada persona define su propia forma de pensar y de vestirse. Y si nos ponemos a hablar de vestimenta, sería un tema muy extenso, así que ese tema lo dejaré para otro video. Cada quien define lo que es ser gótico. Política. Por lo general, los góticos somos apolíticos, es decir, no nos inclinamos por ningún partido político. Pero lo que sí he notado es que muchos son de naturaleza anarquista. En el siglo XIX, las normas sociales eran un asunto muy arriesgado desobedecerlas. Hoy en día es bastante menos problemático, a diferencia del movimiento hippie o el punk. La subcultura gótica no pronuncia ningún mensaje político y no llama explícitamente al activismo social. Los góticos tienen un énfasis en el individualismo filosófico, la tolerancia y el gusto por la diversidad, mucha creatividad y arte, una tendencia hacia la intelectualidad, la filosofía y una antipatía por el conservadurismo social. Aunque estas ideas no son comunes en todos los góticos. La ideología gótica está basada mucho más en la estética y en ciertos gustos culturales, generalmente compartidos, que en ideas éticas o políticas claramente definidas. Sin embargo, debido a que dentro de la cultura existe cierto gusto por la filosofía de corte disidente, algunos góticos pueden tener tendencias políticas personales que van principalmente desde el anarquismo, como ya lo mencioné antes, o aproximaciones a este, al liberalismo social, pero generalmente no ven esto como una parte fundamental de la identidad de un gótico. Pese a todo, una afinidad política es generalmente vista como una cuestión de conciencia personal, y, al contrario del movimiento punk, hay pocos choques entre ser gótico y tener una tendencia política. El valor que la gente joven le otorga al movimiento se evidencia en el hecho de que la subcultura aún sigue existiendo. Después de que otros movimientos de los años 80, como los New Romantics, que han desaparecido, o como más recientemente, los emos, que no fueron más que una simple moda pasajera. Elementos religiosos. Realmente no hay una conexión religiosa en común con la subcultura gótica, pero los accesorios y símbolos religiosos han jugado un rol importante en el visú, las canciones y el arte visual. Las razones de esta manera de vestir varían entre varias personas y abarca expresión de afiliación religiosa, sátira o simplemente efecto decorativo. Los góticos a menudo somos estereotipados como satanistas. Sin embargo, no todos lo son. El verdadero gótico rara vez tiene tendencias satanistas y se los digo por experiencia.
Los individuos de la subcultura gótica tienen una gran diversidad de creencias religiosas o no religiosas y filosóficas. Muchos góticos buscamos liberarnos de lo que vemos como las limitaciones de los sistemas tradicionales de creencias religiosas y adoptamos el laicismo o un acercamiento New Age a la espiritualidad. Un gran número de góticos se adhiere al agnosticismo o panteísmo, el interés en la magia wicca, el neopaganismo, el espiritualismo y el ocultismo. Incluso algunos góticos de aquí de México adoran a la Santísima Muerte. Sin embargo, muchos góticos siguen religiones mundiales como el cristianismo católico, el cristianismo protestante, el cristianismo ortodoxo, el budismo, el judaísmo, el islam, el hinduismo y muchas más. Terminología en la subcultura. En los 90s, el término gótico y las fronteras de la subcultura se volvieron más borrosas. Nuevas subculturas de jóvenes o tribus urbanas emergieron o se hicieron más populares, siendo algunas relacionadas con el movimiento gótico por la sociedad y los medios. Esta relación se debió principalmente a similitudes en la apariencia y la estética de las tribus urbanas, más que por los géneros musicales de las bandas asociadas a los diferentes grupos urbanos. A medida que pasó el tiempo, el uso del término gótico se fue extendiendo aún más en el habla popular, llegando a ser utilizados para definir a grupos que no tenían los mismos gustos musicales, ni la estética a la cultura gótica original. Esto dio origen a algunas etiquetas que algunos góticos utilizan para etiquetar a diferentes grupos, o a sus miembros al movimiento o escena, entre los que se incluyen Dark, Darky, Darketo principalmente en México y países sudamericanos, y también creo que en Italia, Mall Goth o Neo Goth en Estados Unidos, Gruftis o Die Schwarzen en Alemania, Cogans en Australia o Spooky Kids, Moshers o Mini Moshers en Gran Bretaña. Otros términos más positivos o menos ofensivos lo son como Mini Goths, pequeños góticos, o Baby Bats, murciélagos bebés. Estos son a veces usados por los góticos angloparlantes de mayor edad o veteranos para señalar a las nuevas generaciones de jóvenes góticos que muestran potencial para crecer dentro del grupo. El predominio y desinformación basada en el lenguaje utilizado en Internet de algún otro modo ha distorsionado dramáticamente la petición de estos términos. La relación de estos grupos jóvenes con los góticos veteranos varía. Algunos, en primer lugar, se ofenden de ser llamados góticos, mientras que algunas otras personas prefieren unirse a la subcultura existente en sus propios términos y autollamarse góticos. Sin embargo, otros simplemente prefieren ignorar su existencia y deciden apropiarse del término gótico para ellos mismos y redefinir la idea del gótico según su propia imagen o vestimenta. La diferencia entre gótico y dark. La confusión entre gótico y dark se da en países de habla hispana o latinoamericanos. Sin embargo, en todo el mundo no hay diferencias al utilizar el término gótico y dark para denominar a la misma persona por gustos y parentescos de vestimenta, música y cultura. La razón es que se han utilizado estas dos palabras para referirse al mismo género musical y al mismo estilo de vida que lo acompaña, pero de tal forma que se ha creado una ilusión que son dos corrientes distintas, cuando realmente son la misma. Muchos góticos se refieren a los dark como posers por su estilo, ya que consideran que los mismos solo llevan la estética gótica para llamar la atención, y muchos de estos son seguidores de Marilyn Manson o del industrial metal de los años 90, y por lo general escuchan bandas muy comerciales y otras no relacionadas con el estilo gótico, aunque por lo general son diferentes formas de llamar al mismo género. En España, por ejemplo, se les conocía como siniestros. Sin embargo, decir gótico, dark, siniestro, oscuro o badcaver y demás sobrenombres para definir a los seguidores de esta corriente, todos son correctos. Cada quien elige si quiere etiquetarse y cómo prefiere ser llamado. Por otra parte, es un error común etiquetar a cualquier persona que viste de negro como dark o gótico, porque hay personas que visten de negro por otras razones, que son por religión, elegancia o luto. En muchas zonas, principalmente en Latinoamérica, existe tal confusión que han surgido grupos de seguidores de la música metal que se autodenominan incorrectamente darks o metal goths o góticos metaleros, cuando estos no poseen las características principales de la subcultura y a menudo son criticados por los seguidores del gótico tradicional o trad goth, el gótico después del post-punk. Después de la desaparición del post-punk, el gótico continuó evolucionando
tanto musical como estéticamente. Esto ocasionó el surgimiento de varios estilos, como lo son el horror punk, el psychobilly y death rockers, pero ya hablaremos de estos otros géneros en otro video. Algunas de las bandas góticas de culto son Siouxsie and the Banshees, Joy Division, New Order, The Cure, The Sisters of Mercy, Bauhaus, Exmal Deutschland, The Smiths, The Damned, Specimen, Skeletal Family, Alien Sex Fiend, Fields of the Nephilim, Iggy Pop, Christian Death, Clan of Simons, Dead Can Dance, London After Midnight, The Frozen of Autumn y muchas más. Quiero aclarar que todas estas bandas ya mencionadas varían en el género, algunas son de New Wave, otras son de Post-Punk y otras también son de Death Rock, pero estas son unas de las más comunes escuchadas por la mayoría de los góticos, y en cualquier bar gótico o Batcave escucharás este tipo de grupos. Muy bien amigos, ¿qué les pareció el video? Los invito a que me dejen aquí abajo en la caja de comentarios su opinión. También quería mencionar que utilicé información de internet y videos de YouTube, porque también puse a gente de la escena de México, espero no se vayan a ofender. Y pues les pido de antemano una disculpa si les molestó, pues me lo escriben. Y eso ha sido todo, nos vemos hasta la próxima con un nuevo video. Les saluda atentamente su amigo Ricardo Mortimer de Tumbavilla. Hasta la próxima.